вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 452 de la agencia de noticias Caliyuga, transmitido excepcionalmente porque es el cumpleaños de nuestro estimado colaborador el día de mañana, ¿no? Lo hemos anticipado en un día, el 8 de mayo, y aparte lo hemos hecho especialmente porque hoy es el Día de la Virgen de Luján, y es como me había indicado el programa anterior, el amigo Garayalde, es San Marcos para los julianos, para el calendario juliano, así que hoy me va a felicitar Garayalde, el otro día me felicitó Rodrigo. Bueno, hemos visto algo patético, ¿no? Yo no sé cómo definirlo, ¿no? Lo de este personaje tan desagradable, ¿no? Porque yo creo que además lo estético también tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Porque el aspecto que tiene realmente es lamentable, pero aparte una persona que está con un ataque de ira terrible, y que demuestra, a mi entender, la circunstancia, yo no sé, es decir, dramática, conflictiva, problemática, que está atravesando hoy en día Rusia en su fallida, ya podemos decirlo abiertamente, fallida invasión a Ucrania, en donde el señor Putin, bueno, el señor Prigozhin lo que reclama, no directamente a Putin, pero prácticamente a sus principales colaboradores, que son el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, que le envíen municiones y muestra en el video. Nosotros lo ocultamos un poco porque por las reglas que impone Facebook, YouTube, no se pueden exhibir ciertas imágenes muy crudas y terroríficas. En este caso lo que nosotros veíamos en el video original era una gran cantidad de muertos que había tenido en el día esta famosa brigada Wagner, que es la que dirige este señor, de la cual hemos hablado en otros programas, por eso no nos hemos adentrado demasiado en el tema, que es esta famosa brigada de mercenarios, expresidiarios muchos de ellos, que actúa como el grupo de élite, y está actuando principalmente en Bakhmut, que es el lugar en donde Rusia ha concentrado todas sus fuerzas y todo su esfuerzo para obtener al menos una victoria simbólica, porque desde el punto de vista estratégico esa ciudad no significa absolutamente nada, es una pequeña localidad, y los ucranianos con mucho tino están resistiendo para producir un desgaste en las fuerzas rusas y evitar desde ya que sigan avanzando.
Y bueno, el señor Prigozhin muestra una gran cantidad de cadáveres de un solo día de combate. Más de 100 cadáveres ha tenido la brigada en el último día de combate, y le echa la culpa a los funcionarios rusos porque no les mandaron municiones y que por lo tanto no está en condiciones de resistir, y dice en el video que el 10, o sea pasado mañana, se va a retirar de Bakhmut, aunque yo voy a corregirlo porque las últimas informaciones recibidas nos dicen que parece que el señor Putin ha intervenido directamente y ha resuelto enviarle esas famosas municiones solicitadas, y que entonces esto significaría que la brigada Wagner va a continuar combatiendo. Bueno, no lo sabe, vamos a esperar a ver qué pasa el día miércoles, pero yo creo que eso es un hecho en última instancia irrelevante, que no tiene mayor importancia. Sí. La opción que se estaba, por lo menos en algunos medios, decían que si se retiraban iban a ser reemplazados por grupos de escuadrones de chechenos. Ah, de Kadyrov, sí, de mercenarios también de Kadyrov, ¿no? Pero no creo que es eso. No es muy honroso, diríamos, el ejército ruso en este momento solamente operando con mercenarios. Con mercenarios, porque lo que sucede, a Rusia lo que le está sucediendo es que prácticamente su ejército profesional ha sido diezmado, porque han tenido como 200.000 bajas. Y lo que hay son reclutas que tienen muy poca experiencia militar. Y bueno, los únicos que tienen experiencia, que están experimentados realmente desde el punto de vista militar, es esta brigada Wagner, porque es una brigada que ha combatido en Siria y ha combatido en el África y en Libia. Así que si se retira la brigada Wagner es una debacle. Por eso yo creo que ha intervenido en último momento Putin. ¿Cuál es la estrategia de Putin? Vamos a decirlo claramente. Putin está jugando con el tiempo, porque él lo que espera que si él se ha dado cuenta que la guerra no la puede resolver como pensaba al comienzo en 5 días, porque él está acostumbrado a que, como explicamos varias veces, está acostumbrado a guerras de 5 días, rápidas, resoluciones rápidas, inmediatas. Y como esto evidentemente no ha sucedido, entonces ahora juega a largo plazo, esperando que los países que apoyan a Ucrania se cansen y dejen de apoyarlo, o por lo menos le estimulen a aceptar la paz. La paz significaría aceptar, que sería la mínima del señor Putin, porque Putin quería llegar a Kiev. La paz sería aceptar que Crimea y el Donbass pertenezcan a Rusia, ¿no? O sea, que Ucrania ceda esas regiones que han sido ocupadas militarmente, y entonces por eso es a largo plazo. Y a su vez el Occidente, es cierto, está presionando a Ucrania para que lance esta contraofensiva a fin de que la guerra se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Así que bueno, la contraofensiva se va a lanzar de un momento a otro, pero tampoco Ucrania está obligada a apurarse, puede establecer las fechas que ellos quieren. Así que bueno, esa es un poco la situación de la guerra de Ucrania, que es una situación que se dirime de minuto a minuto. Ahora, yo creo que la importancia de esto es mostrar la crisis interna que existe en el mando soviético, en el mando ruso, porque la palabra soviético es anticuada, aunque vamos a ver que es muy actual. Pero lo que pasa es que hay otros conflictos internos. Yo me acabo de enterar que ha habido una reunión, esto salió en Telegram hace poco, ¿no?, del mando supremo ruso, en donde participó Putin, en donde uno de los principales jerarcas que existen actualmente en Rusia, que es Patrushev, le ha echado en cara a Putin de haber hecho las cosas mal, y entre otras cosas, bueno, la demostración más clara es que ha cambiado 17 veces de mando militar. Y eso es evidentemente una situación de gran inestabilidad. Bueno, pero aún así, nosotros nos encontramos con que los rusos lo que no pueden hacer en el campo militar, lo hacen ¿en qué otro terreno? En el terreno de la propaganda, que es un tema que nosotros hemos estado tratando muchas veces acá en el programa, ¿no?, cuando nos hemos referido
a los agentes prorrusos que existen actualmente y de las operaciones ideológicas, culturales, mediáticas que se realizan. Y yo me quiero referir específicamente a un encuentro que se acaba de hacer, ¿no? Organizado por este señor Dugin, que es el ideólogo principal, y que yo siempre quiero recordar que el señor Dugin estuvo en la Argentina, a veces se olvidan esos detalles. Y fíjense dónde estuvo en Argentina, estuvo nada menos que en la CGT, y estuvo, acá aparece la foto donde está al lado de un dirigente sindical importante, que es Piumato, que es el jefe de los judiciales. Y bueno, es todo un signo, ¿no?, de que el peronismo actualmente apuesta a Dugin, apuesta a Putin. El peronismo actualmente está volcado hacia Rusia. Sí. No olvidemos esa lamentable entrevista que hubo cumbre entre el presidente Fernández y Putin, donde Fernández dialogó con Putin supuestamente de manera informal, diciéndole que necesitaban ayuda porque no querían depender más de los Estados Unidos, y lo estaban grabando. Fue un escándalo. Es escandaloso. Y después Fernández fue a verlo a Biden para decirle que necesitaban ayuda de esos. Increíble, sí. Bueno, es el peronismo. El peronismo es eso, porque... Pero yo lo que quiero decir que desde el punto de vista doctrinario, acá hay una claudicación tremenda de parte del peronismo, porque el peronismo siempre fue un movimiento que sostuvo, aunque sea doctrinariamente, la tercera posición. Ni Rusia ni Estados Unidos. O sea, tercera posición. Sí. Y ahora acá ellos quieren insistir en el hecho de que cuando decían Rusia, decían comunismo, y Rusia no sería más comunista. Bueno, yo este tema lo quiero desarrollar un poco, ¿no? No sin antes hablar previamente de este encuentro que se ha realizado a nivel internacional, que se llama la Conferencia Mundial de la Multipolaridad, ¿no?, que es un encuentro cuyo principal ejecutor ha sido el señor Dugin, el promotor, y ha contado como organizador este muchacho del cual hablamos en el programa anterior, este brasileño Machado, porque claro, es una demostración clara, por otro lado, de que evidentemente Rusia apuesta mucho al Brasil, evidente, porque un poco la idea es de esta multipolaridad, de esta confederación de civilizaciones, en donde, como decía este señor Machado, el eje de la civilización iberoamericana es el Brasil, eso es lo que decía, ¿no? Y nosotros seríamos parte secundaria, subordinada, según él. Apuntan a los países que han sido líderes en Sudamérica y que han tenido una tercera posición clara en algún momento de su historia. El caso de Getúlio Vargas, sí, en el caso de Brasil, y la dirigencia política militar, aunque estuvo subordinada a los Estados Unidos, siempre se mantuvo muy independiente en cuanto a su desarrollo, sí, y siempre se catapultó como la líder para Sudamérica. Bueno, Argentina quedó relegada, obviamente, después de los años 70. Exacto, pero yo quiero aquí resaltar, fíjense, escuchemos lo que dice este chico argentino, representante de Argentina en esta reunión. Quiero pasar 2 o 3 fragmentos de unas ponencias y saquemos nuestras conclusiones al respecto. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar acá presente en esta conferencia. Voy a hacer una pequeña presentación. Soy miembro y líder de Cóndor 8 de Argentina. Actualmente nuestro equipo está integrando la red de trabajo internacional junto a Águila Bicéfala. Al momento este es el grupo Águila Bicéfala, el grupo nacionalista y patriótico más poderoso del mundo. Nuestro objetivo es, uno de nuestros objetivos inmutables es poder fortalecer las relaciones entre Rusia y Argentina para que pasen estas de meras relaciones intraestatales, de meros socios, a una construcción verdaderamente estratégica desde una alianza estratégica para hacer frente a las necesidades y los obstáculos del presente, pero también del futuro. ¿Por qué no hablar también del próximo siglo? Bueno,
Lo concreto, este muchacho, que yo la verdad no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero lo que pasa que es un signo sintomático, ¿no? de esta descomposición mental, esta ignorancia absoluta que existe de las cosas. Decir que Rusia nunca intervino en la política interna de la Argentina a lo largo de la historia y que el único enemigo que hemos tenido nosotros han sido los Estados Unidos, es tener una ignorancia de la historia supina. Porque yo quiero aquí traer a colación a este señor que se llama Enrique Gorriarán Merlo, ¿no? Que es, para los que no lo conocen, Gorriarán Merlo fue uno de los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue uno de los grupos guerrilleros, que después cambió de nombre, el nombre de este grupo cuando vino la democracia se llamó Movimiento Todos por la Patria. Y bueno, y esta persona realizó una acción revolucionaria, guerrillera, en plena democracia, porque ni siquiera podemos decir que como justificativo que había un gobierno militar o una dictadura, ¿no? En plena democracia, gobernaba Alfonsín, estamos hablando del año 1989, y produjo un asalto a un regimiento en La Tablada, en donde murieron 32 guerrilleros, 9 soldados, 6 civiles, en fin, una masacre. Pero lo interesante fue analizar las razones por las cuales él hizo, o el análisis que él hizo retrospectivamente de esta gesta, ¿no? Porque él en su primer momento dijo que ese movimiento se hizo para evitar un golpe de Estado cara pintada. Bueno, indudablemente una ridiculez, porque el movimiento cara pintada, como bien sabemos, nunca se propuso tomar el poder. Más bien lo que apostaba era al peronismo, a Menem, o sea, cambiarlo por Alfonsín por Menem. Pero soslayando ese detalle, el señor Gorriarán Merlo en sus memorias, que yo las recomiendo mucho porque es un texto así muy sintomático, o sea, explica que él cometió un error en hacer ese asalto, ¿no? Porque dice, si nosotros hubiéramos sabido que a los pocos meses se caía el muro de Berlín y caía el régimen soviético, no hubiéramos hecho la acción de La Tablada. Esto lo dice en la página 524 del libro. Bueno, esto se asocia indudablemente a la perspectiva que tenía este grupo, que es de origen trotskista, pero subordinado a Rusia, a la Unión Soviética de entonces. En la obra hay un interesante debate que él tiene con alguien que se mantiene fiel al trotskismo, que le dice, bueno, tenemos que actuar en coincidencia con la Cuarta Internacional de París, y le decía, no, dice, nosotros tenemos que depender de estados, no de organizaciones que no tienen que ver con los estados. ¿Y los estados cuáles son? Rusia, China y Cuba. Y entonces, yendo a lo concreto, Rusia intervino en la política interna de la Argentina a través de la violencia, a través de la guerrilla, a través de la lucha armada. No podemos ignorar ese detalle. No podemos decir que Rusia sea un estado que no haya sido y que no sea todavía imperialista, como los Estados Unidos. Por eso cuando el general Perón decía ni Rusia ni Estados Unidos, bueno, en eso tenía razón. Lo que pasa que Perón, lamentablemente, como era un pragmático, nunca llevó hasta las últimas consecuencias esa postura, porque por ejemplo, durante el gobierno peronista, él en la última etapa se volcó abiertamente hacia los Estados Unidos. Los que dicen que el golpe de Estado del 55 fue producido por Estados Unidos, dicen un disparate, porque está demostrado que Estados Unidos ignoraba la realización de ese golpe. Y aparte, ¿qué le van a sacar a Perón que iba a firmar los contratos petroleros California? Que indudablemente era totalmente servir a los Estados Unidos. Y después en el exilio, y se volcó hacia el marxismo. Es famosa la carta que le manda a Mao Zedong, diciéndole que él estaba haciendo lo mismo, los dos hacían lo mismo. Así que fue un oportunista. Pero lo que
lo que sucede que desde el punto de vista doctrinario, bueno, esta gente se aparta totalmente de la línea del general Perón, a pesar de ser peronistas. Y el otro, la otra ponencia que yo quiero resaltar aquí de esa reunión, no sé si vos querés decir algo más, ¿no? Continuamos. La otra ponencia que yo quiero mencionar aquí es la de un catedrático venezolano, que vamos a verlo ahora, que dice lo siguiente, fíjense. La República Bolivariana de Venezuela no es una potencia mundial, pero ya ha realizado importantes contribuciones al proceso de construcción de ese mundo multipolar. Aquí debemos referirnos en primer lugar al legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías, con su extraordinaria visión estratégica de la geopolítica mundial. Muy tempranamente avisoró en las primeras décadas de este siglo el nacimiento de un nuevo orden mundial multipolar y se convirtió en uno de los más destacados estadistas internacionales que más luchó y aportó esa batalla por superar el orden unipolar injusto. Ahora, yo me pregunto, luego de haber escuchado lo que dice este señor, bueno, indudablemente no se ha modificado en nada la política exterior rusa del comunismo hasta ahora. Porque los mismos países que apoyaban a la Unión Soviética antes están apoyando a Rusia actualmente. Cuba está totalmente volcado hacia Rusia. Y Venezuela también, que se considera un Estado socialista. Sin ir más lejos, sus amigos de Medio Oriente, Siria. Siempre, por eso ahora Putin mandó también tropas a Siria, la brigada Wagner y todo eso. Exacto. Son todos viejos contactos de la era del comunismo. De la era del comunismo, exactamente. O sea que no hay ninguna diferencia. Ahora, ¿cuál es la consigna diferencial de todo esto? Muchos dicen, sí, no, pero ellos no conciben el comunismo, no son más comunistas, sino que sostienen la multipolaridad. Una paparruchada. No solo es una paparruchada, acá hay que aclarar las cosas. Rusia nunca fue un Estado comunista. Porque el comunismo, ¿qué es? El comunismo es una utopía. Exacto. El comunismo quiere decir sociedad sin Estado y sin clase. Yo, por ejemplo, este señor Milei que habla tanto, yo creo que está más cerca del comunismo que Rusia, porque él sostiene una sociedad sin Estado. En cambio, el régimen que había en la Unión Soviética era un régimen ultraestatista. Porque claro, ellos decían que para que desaparezca el Estado necesitamos una catarsis durante mucho tiempo, en donde haya un Estado bien totalitario que eduque a la gente hasta que la convierta en antiestatista, ¿no? Pero, y Bakunin siempre le decía a Marx, ¿no? Porque esa era la idea de Marx, le decía, no, mirá, dice, si pasa eso va a suceder que el Estado se va a agrandar cada vez más, y que tenía razón Bakunin, ¿no? Evidente. Ahora, una utopía. Ahora, la gente moría por esa utopía. Había en todo el mundo, como ahora hay personas que dan la vida por Rusia, como estos tipos que acabamos de escuchar, y hay otros más. O sea, las estupideces que hemos escuchado en esa conferencia realmente son inauditas, ¿no? De gente que está de rodillas frente a Rusia, con esa idea de la multipolaridad. Y expliquémosla qué quiere decir la multipolaridad. Aclarando sí, que toda esta idea política, pseudopolítica, sale del famoso libro de la cuarta teoría política de Dugin, por supuesto, que habla de esa multipolaridad, superando las tres posturas que dice él política, con lo cual quedan ahí justamente la tercera posición del peronismo, queda ahí licuada. Claro. Con lo cual no sé cómo ningún peronista levantó la voz de alarma diciendo cómo no licúan eso. En ese encuentro que mencionábamos en la CGT, hubo alguien que le preguntó, bueno, pero ¿y la cuarta teoría y la tercera posición que tiene? Entonces enseguida apareció este piumato ahí diciendo, no, es que es lo mismo, que eso, no entienden nada, en pocas palabras. Pero ¿qué es la multipolaridad? Multipolaridad es lo que existía antes, antes de la caída del muro de Berlín. Eso es lo que existía, la multipolaridad. Y multipolaridad quería decir que cada civilización podía hacer lo que se le daba la gana en su espacio. Entonces Rusia podía hacer absolutamente lo que quería, podía reprimir, matar, asesinar. Los húngaros y los checoslovacos se sublevaban, mandaban los tanques, y Estados Unidos se quedaba sin hacer nada, porque lógico, dentro de la civilización se puede hacer lo que uno quiere.
que es más o menos lo que sostiene la nueva derecha de este Alain de Benoist, lo que sostenía este Tarqui cuando vino acá a la Argentina, que decía, España no tenía por qué haberse entrometido impidiendo que los incas realizaran sacrificios humanos, porque en última instancia eso es una cosa de ellos, a nosotros no nos importa. Quiere decir que cada civilización dentro de su marco, dentro de su espacio, puede hacer lo que quiere, absolutamente. No tiene que haber una justicia universal, no tiene que existir un tribunal universal como el de La Haya que lo quiere juzgar a Putin. O sea, cada uno puede hacer lo que quiere absolutamente. No hay ningún límite, no hay ninguna ley. Por eso están en contra de la globalización. Y nosotros somos globalistas. Lo que pasa, queremos aclarar, como decía nuestro finado amigo Ramírez, estamos con la globalización, pero con otra globalización, porque la idea tradicional es una idea universalista. Claro. No porque Norteamérica sea universalista, nosotros tenemos que dejar de serlo. En todo caso, lo que tenemos que decir que la idea de justicia que tiene Estados Unidos o la ONU no es la idea adecuada, pero que tiene que haber una justicia universal, eso desde ya que tiene que ser, que esté por encima de las naciones, por encima de las personas, porque si no, si profundizáramos esto, que es un poco la postura nominalista, la postura nominalista se opone a la realista diciendo que no hay una idea única de justicia, que era la polémica entre Protágoras y Platón, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, cada cultura es la medida de todas las cosas. Bueno, esto es lo que proponen estos tipos, de una manera u otra, están proponiendo eso. Y es guenonianismo básico, o sea, porque Guénon justamente hablaba de aquellos principios que fueron subvertidos y se usaban los mismos pero con otro sentido completamente distinto, la antitradición. Exacto. Y esto es lo que pasó con la globalización, esto es lo que pasa, pero no por eso, como usted bien dice, vamos a dejar de defender una idea imperial, de defender una globalidad, una ecumene cristiano, romano, etcétera, en cada uno de los lugares donde... Exacto, el cristianismo es globalizador. Claro. El cristianismo es una idea universalista. O sea, el cristiano no sostiene la indiferencia moral con respecto a lo que hacen los otros. O sea, el cristiano se preocupa por lo que hace el otro, por la injusticia. La injusticia es algo que a mí me subleva en el lugar donde sea. Que es una esencia de la tradición greco-romano-cristiana. Exactamente, exacto. El derecho romano, como decíamos antes, fue hecho para todo el mundo, no para Roma solamente. Bueno, en fin, ¿qué podemos entender? Que hay un antagonismo básico en estas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, el señor Dugin se reputa antinominalista y se junta con Benoist, que es nominalista. ¿Quién entiende a esta gente? Bueno, en fin. Capítulo cerrado. No sé si querés agregar algo más con respecto a esto. Habría mucho que decir, pero... No, ¿otro video? No, son de los videos, creo que hemos saturado a nuestro público. Pero me parece que hay que mencionar justamente el que habla también de Argentina y hace una exposición, que es el filósofo argentino Alberto Vuela, que hace una exposición donde... yo no lo vi ese, a ver qué es lo que dice, porque yo la verdad que pero extrañamente mucho no me interesa. Pareciera como que estuviera fuera de lo que se está hablando, ¿no? Porque empieza hablando de la idea de España, justamente que usted mencionó, que no era bien visto por algunos grupos nacional revolucionarios, no fue visto hasta por grupos de la derecha nacional socialista, el caso de Serrano, lo que fue la llegada de la España imperial, de la época de los Habsburgo. Y acá hay una reivindicación de este filósofo de esa cuestión de España, ¿no? En América. Y eso va completamente al revés de todo lo que postula esta línea nacional revolucionario, multipolar, toda esta línea prosoviética, este neosovietismo que existe hoy. ¿Por qué? Porque los principales aliados que tiene Putin son Nicaragua, son Venezuela, ahora que está en Chile, no me acuerdo el nombre, Boris, el colombiano. Ninguno de ellos reivindica la idea de España. Todos son antihispánicos. Pero por supuesto. Son pro-indigenistas. Pero basta recordar, sí, eso tenés razón, basta recordar a Chávez cuando vino acá a la Argentina, ¿no? Chávez. Y el kirchnerismo. Exacto, Chávez se juntó con Cristina, con Cristina Kirchner ahí en la Casa de Gobierno, y en ese entonces estaba la estatua de Colón
en la parte de atrás y le dijo, dice, ¿cómo? Dice, tú tienes este genocida, dice, acá en plena Plaza de Mayo. Y a partir de esto que dijo Chávez, la estatua de Colón la llevaron cerca del Aeroparque, ahí por suerte no la destruyeron, ¿no? Y erigieron una estatua horrible, horripilante, creo que Juana Zurduy, ¿no? Que para colmo sí. estaba mal hecha, la tuvieron se destruyó por no sé qué error tenía, ¿sí? Tuvieron que hacerla de vuelta y la cambiaron de lugar, ¿no? No sabía. Payasesco. Sí, bueno, en fin, creo que ahora no hay nada, ¿no? Por suerte. Pero sí. Justamente, Chávez es el que reivindica la obra de este Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Es increíble. Bueno, eso. todo el movimiento kirchnerista que ha sido propulsor de esta ¿Cómo se explica que haya hispanistas, nacionalistas católicos que estén con Rusia? O sea, yo creo que... No entiendo eso. Creo que al lado de chavistas. Sí. Claro, yo creo que Alberto Bola no entendió dónde está. Me parece que no entendió. No, yo creo que debe en el haber fondo, entendido, pero él a sigue veces siendo tercera posición. Es un poco el tema del peronismo. El peronismo posterga las ideas en función de los intereses, los principios en función de los intereses. Yo creo que ese es el nudo gordiano del peronismo, o sea, el pragmatismo. Y como evidentemente, o sea, acá hay mucho espacio, mucho dinero, mucha... Yo que ahora con este Patricio Lons, con este Gullo, sí. Hay un laburo muy fuerte en cuanto a reivindicar el pasado España, hispánico, sí. Y criticar a los delincuentes contrabandistas que hicieron la Revolución de Mayo. Exactamente, pero por eso es inexplicable que se van en contra completamente. Exacto, estos que son además peronistas que se junten con esta gente. Contra el multipolarismo, es la idea de reconocer la idea imperial. Y graciosamente, Dugin, cuando empieza a escribir en su primer libro, él habla de recuperar la idea imperial de Rusia. Sí. O sea, se lo está diciendo a todos. ¿Qué multipolarismo? Rusia quiere volver a ser un hegemón dentro del mundo. Exactamente. A ver quiénes son los idiotas útiles. Por eso le decía que en última instancia, comunismo y multipolaridad son nada más que esquemas ideológicos utilizados de acuerdo a las circunstancias. Por un mismo imperio. Yo ya que estoy lo cito a Ébola, porque muchas veces uno se olvida que Ébola no era meramente anticomunista, sino que hablaba de Rusia. El problema era Rusia. Ébola dice, el pueblo ruso, dice, siempre tuvo como propio, junto a la mística de la colectividad, un confuso impulso mesiánico, que se había considerado el pueblo teófano portador de Dios predestinado a una obra de redención universal, que eso con el comunismo adquiere un carácter... Sacar la parte espiritual. Exactamente. Y está el sovietismo, que es genocida, totalitario. Exactamente. Entonces, y que una de las diferencias, gran diferencia dentro de los sistemas totalitarios, es que el comunismo, o sea, el sovietismo, es capaz de masacrar a su propio pueblo con tal de conseguir la idea que buscan de consolidar esa élite que domina. Y es lo que hicieron en su momento, cuando surgió en 1917, que masacraron al zar, destruyeron su propio ejército, aniquilaron distintos lugares del propio país, persiguieron la iglesia, y hoy es Ucrania. Así que fue Chechenia hace poco, ahora es Ucrania. O sea, pueden matar a su propio pueblo y no se les cae una lágrima. Así que esta persona decía eso. Yo, claro, no alcancé a verlo, ¿no? Porque no, Alberto Bueno sí, retomaba la idea hispánica. Es increíble. Bueno, es una cosa que o sea, uno cada vez entiende menos acá porque es una cosa absurda, insólita. Bueno, dos cositas con respecto a la Argentina, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Pero si tenemos que resumir lo último de lo último, ¿no? Que después de estas elecciones que ha habido ayer en las provincias, porque acá a nosotros en la Argentina nos tienen entretenidos semanalmente, porque no por nada la Argentina es una nación futbolera, ¿no? En donde los domingos resultan ser pan y circo, ¿no? El circo se hace los domingos, ¿no? Y durante la semana, bueno, está el sacrificio del día a día, del dólar y bla, bla, bla. Y el domingo, bueno, es el descanso. Y al descanso futbolero se le agrega ahora el descanso de los comicios, ¿no? La distracción de los comicios, porque todos los fines de semana se vota acá en Argentina. Es gracioso eso, ¿no? Para generarnos así esa imagen de democracia, de elecciones, ¿no? En fin, la democracia funciona de esa manera.
cuando en realidad la función de gobierno tendría que pasar desapercibida, ¿no? Acá están constantemente insistiéndonos en la cosa política. Y yo lo último que acabo de ver, porque esto ya creo que supera todos los límites, y es un signo, porque yo creo que hablar de este señor Milei es un poco el castigo que tenemos nosotros acá, porque ya cuando estamos prácticamente en tiempos terminales tenemos que hablar de gente, pero que realmente representa ya lo más cloacal, lo último de lo último que puede existir. Resulta que como le salió mal en las elecciones, porque salió último en casi todas, o no alcanzó ni siquiera ser segundo, Sí, no, ahora eso más que todo, que no llegó segundo. no llegó segundo, aunque se juntó con nada menos que con el sobrino de Menem, porque ese apellido ahí en La Rioja Y por ser algo improvisado, sacaron más de 15% de votos. Bueno, es una base complicada. Sí, pero él esperaba, sí, pero las encuestas decían que era el candidato que estaba entre los primeros. Sí. Bueno, resulta que ahora se ha ido ahí a Tucumán, porque ya toda su expectativa está puesta en este Bussi, que es el que sostenía eso de las armas, libre uso de las armas. De paso, en Estados Unidos ya vamos por el genocidio número 200 en lo que va del año, hace más de 2 por día. Bueno, y resulta que aparecen ahí sus seguidores con una remera y una consigna que dice Make Tucumán Great Again. O sea, Dios mío, pero esto ya es una vergüenza, esto es un agravio a la República Argentina, a nuestra historia, porque Inglaterra es nuestro enemigo y Estados Unidos aliado de Inglaterra. Entonces hemos pasado de los prorrusos a los pro-norteamericanos. Yo creo que Milei es el nuevo escudé de la República Argentina. Sí, no, por supuesto, pero un escudé que le da mucha prensa, porque Escudé no pasaba de... Creo que está asustando mucho todo este tema de la dolarización, porque los pocos estudios que se están haciendo dicen que si eso ocurre, la Argentina va a sufrir una de las peores devaluaciones de su historia. De la dolarización. Sí, o por sea, supuesto. va a ser una catástrofe social si eso se aplica. Sí, por supuesto. Y bueno, hay que ir advirtiendo un poco de que los argentinos deberían dejar de votar, ¿no? No, por pero supuesto. si llegan a votar. Es que esa es justamente el mal de la democracia, es eso, porque que tengamos que estar hablando de tipos así. Es una cosa insólita eso. Y lástima que él ha elegido como candidata a vicepresidenta esta chica Villarruel, que hay que reconocer que ha hecho una obra positiva a favor de estos militares que están injustamente presos, por haber luchado en contra justamente de la guerrilla comunista, regenteada desde Moscú. Exacto. Porque a mí me faltó decir que había 2 guerrillas en Sudamérica, ¿no? Una en Argentina y Sudamérica. Una que dependía directamente de Moscú y otra que dependía de Cuba, que era el aliado de Moscú. Sí. O sea que Rusia... Los claro, castristas. Exacto, por ejemplo, acá en la República Argentina, como le convenía estar en buenas relaciones con el gobierno militar que le vendía trigo, ¿no? Entonces tenían al Partido Comunista, que era pro gobierno militar. Pero mientras tanto, a través de Cuba, iban a formarse. Que estaban 2 guerrillas, la guerrilla peronista de los montoneros y esta guerrilla de la cual hablamos recién, del ERP, neotrotskista, que también tenía toda su base en Cuba. Sí, y eso lo explican ahí, que ahí donde se entrenaban incluso, y hay que aclarar también que se entrenaron también en los países del Medio Oriente, en Palestina, en Líbano, que les prestaron sus sedes para entrenarse, ¿no? Lo cual es una cosa de... Siempre me acuerdo, o sea, toda la historia de la guerrilla argentina está relacionada con Cuba. Eso. Cuando fue este tema que se escaparon de esa cárcel en Trelew, que finalmente los agarraron y bueno, hasta hoy el día reivindican que hizo como una masacre, ¿no? Pero lo que pedían los que se escaparon es, dame un avión, nos vamos a Cuba. A Cuba, sí, no, por supuesto. Y Cuba era una colonia rusa, evidente. Así que alentando la guerrilla internacional. O sea, los que dicen que Rusia nunca se metió en nuestra realidad, están mintiendo. Creo que mucha gente a su vez pierde la memoria que el día que se desintegró la Unión Soviética, el primer afectado fue Fidel Castro. Decían que en esa época que tenía un montón de herramientas, maquinarias agrícolas y un montón de cosas a las cuales
las tenía todas paradas porque los repuestos le venían gratuitamente desde Rusia. Exacto. O sea, se le paró toda la producción. O sea, fue una crisis bestial. Y sobrevivió porque se mimetizó con los movimientos populares americanos. Y bueno, los idiotas útiles de acá lo ensalzaron como el último defensor de la autonomía contra Estados Unidos. Sí. Y bueno, lo llevaron. Hoy en día, si alguien quiere mandarle algo de dinero a una persona en Cuba, el gobierno se queda casi que con más de un 20-30% de lo que se le envía. Y esto lo sé fehacientemente por una cuestión de la iglesia. O sea, sigue siendo el mismo Estado comunista y que tiene prisionera a su población. Exacto. Y la cantidad de propagandistas que hay dan lástima. Y ahora están con Lástima. Rusia, así como Y ahora estuvieron están con con la Rusia. Unión Soviética, ahora están con Rusia. Están con Rusia. Bueno, creo que hemos cumplido ya con el programa y nos encontraremos dentro de 15 días, si Dios quiere.